Hoy quería compartiros una palabra que el Señor me traía antes del culto y una y otra vez. Y durante el culto también algunas de las canciones que cantamos tenían que ver con esto. Y os invito a ir a Isaías capítulo 6. Os voy a compartir unos textos que son míos. Os los prestaré, pero son míos, son muy preciosos. Para mí están unos de ellos en Isaías capítulo 6. Mientras buscamos, el profeta Isaías ya era profeta. Era un hombre que servía a Dios de corazón, pero tuvo un encuentro muy especial con el Señor. El Señor tenía planes con Isaías y quería tocar su corazón y su vida de una manera que dejara una marca indeleble. Y de hecho, si continuamos leyendo todo el libro de la profecía de Isaías, podemos ver que hay una impronta que nació en esta experiencia, en esta visión que tuvo el profeta Isaías en el capítulo 6. Vamos a ir leyendo por partes y vamos a ir analizando un poquito esta palabra tan preciosa. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa que se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de hombre de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar, con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Hasta aquí. Isaías lo primero que hace es situarnos cronológicamente y dice, en el año que murió el rey Usías, también llamado en otras partes de las escrituras Azarías, fue un buen rey, pero que tuvo algunos problemas hacia el final de su reinado. Y no vamos a entrar en ese tema para no desviarnos, pero fue una marca para el pueblo. Había sido un rey, un buen rey, un rey querido, pero muerto el rey, se ve y se manifiesta el gran rey. En el año en que murió Usías, Dios tuvo a bien manifestarse delante de Isaías con su trono alto y sublime. Yo no puedo ni imaginarme la grandeza de esa visión, porque la describe Isaías diciendo, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. El templo era hermoso, pero además era grande. Así que simplemente sus vestiduras llenaban el templo, o sea que la visión que tuvo Isaías fue de un trono realmente alto y realmente glorioso. Tuvo la posibilidad de alguna manera, poder acercarse a ese lugar santísimo que para él era vedado, porque Isaías no era sumo sacerdote, así que no podía entrar hacia la presencia de Dios al lugar santísimo. Pero Dios, en su gracia y misericordia, le permitió tener esta enorme y preciosa visión. Pero además de describir muy poco al Señor, porque es difícil describir al Señor, ¿verdad? Qué difícil hubiese sido seguramente para Isaías empezar a describir detalles de la persona del Señor. Lo deja con esa descripción de un trono alto y sublime. Pero sí empieza a describir un poco el entorno de lo que sucedía alrededor del trono. Y lo que dice es que encima de él, o sea, volando por alrededor y por encima de ese trono, había serafines. Estos serafines son unos seres angélicos de los cuales no hay grandes descripciones. La palabra serafín viene de un término hebreo que significa ardiente, por tanto serían seres brillantes, de luz, luminosos, brillando delante de la presencia del Señor. Hay más descripciones.
Dice, cada uno tenía 6 alas. ¡Wow! ¡Qué rápido podíamos volar! Bueno, yo no sé si tanto. Yo tal vez necesitaría 8 para levantar vuelo. Pero bueno, sí, bueno, la realidad y la aerodinámica son lo que son. Pero bueno, dice que cada uno tenía 6 alas. ¿Y qué haríamos cada uno de nosotros en caso de tener 6 alas? Aprovechar y volar todo lo que podamos, ¿no? Pero en la presencia de Dios hay otra forma de presentarse. Y miren lo que pasaba. Dice que con 2 cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y solamente con 2 volaban. Qué impráctico, ¿verdad? Teniendo 6 alas, podrían servir mejor al Señor volando más rápido con las 6. Podrían haber volado mucho más, mucho mejor. Podrían haber hecho las cosas más rápido con 6 alas. ¿Por qué la ineficiencia de usar solo 2? Había una razón. Estaban en la presencia de Dios. Y entonces era más importante que con 2 alas cubrieran sus rostros, porque había temor de Jehová. Aún los seres angelicales, delante de la presencia de Dios, tienen temor y reverencia. Y con las otras 2 alas, cubrían sus pies, por respeto y honra. Recordemos, por ejemplo, el caso de Moisés, cuando se acercó a la zarza ardiente y lo primero que le dijo el Señor es quítate los zapatos, el lugar donde estás pisando es santo. Los pies, por la suciedad del camino, tenían siempre una connotación de suciedad, de impureza, de poca honra. De hecho, en el día de hoy todavía es deshonroso en algunos países orientales el arrojarle a alguien un zapato. ¿Os acordáis? Creo que fue, no sé si fue a Trump, que en unas conferencias en Oriente le arrojaron un zapato mientras estaba dando unas conferencias. Un símbolo de una gran afrenta a alguien arrojarle un zapato. ¿Perdón? Un desprecio y fuerte. Por eso que los serafines volaban solo con 2 alas. Era más importante honrar al Señor primero y servirlo después. A veces cometemos errores en eso y creemos que el tema delante del Señor es servir, hacer. Y cuanto más rápido, mejor. Y Dios dice, epa, quítate los zapatos. Yo prefiero que me honres. Prefiero que me temas antes que la rapidez y las obras. Esto me hace acordar a David. ¿Os acordáis cuando estaba el arca? David quería llevarla hacia Jerusalén, le hizo una hermosa tienda. ¿Y qué hizo? Bueno, no consultó a Jehová sobre cómo trasladarla y consultó a los hombres. Y entonces hicieron un carro nuevo, tirado por bueyes, todo una fiesta muy jovial, mucha danza, mucha alabanza, pero había desobediencia. Y cuando en un momento se tambaleó el carro y se tambaleó el arca, Usa, por servir al Señor, pero con las 6 alas, sin cubrirse los ojos, sin cubrirse los pies, tocó el arca y fue fulminado instantáneamente. Pero ¿cómo? Si estaba sirviendo, sosteniendo el arca. No, había un mandato superior, había una santidad en el arca que no podía ser traspasada por la mano de Usa. Una buena intención, pero la buena intención no alcanza. Y David iba danzando con buena intención de honrar a Dios de verdad, pero no alcanzó. Y hubo muerte, y hubo temor. Generó tanto temor en David esa situación que dejó el arca ahí y por tiempo no retomó el proyecto de llevarla a Jerusalén. Hasta que al final, cuando el Señor inquietó su corazón, esta vez sí, consultó a los que debían, los sacerdotes, y dijo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor sobre cómo debemos trasladar el arca? Y esta vez lo hicieron como debían y fue una fiesta. Y esta vez la danza y la alabanza llegaron hasta el trono de Dios, porque también había habido temor de Dios primero y había habido obediencia. Por tanto, no hubo muerte, hubo vida, hubo gozo y hubo finalmente ese traslado completo del arca hasta Jerusalén. Pero estas 2 alas, más importante 2 que 6, porque 2 con honra van a glorificar al Señor. 6 sin honra no glorificarán al Señor.
Al Señor no lo glorifican nuestras obras. Al Señor lo glorificamos haciendo su obra en obediencia. Así que, hermano, si tienes seis alas, no las uses para ti. No las uses ni siquiera para servir al Señor. Usa primero 2 pares de alas para honrar y guardar el respeto que merece el Señor. Delante de la presencia del Señor es más importante la honra y la gloria que le damos, el respeto y el temor de Jehová, mucho más que lo que hagamos. Y por eso yo traía a colación lo de David, ¿no? Porque David en las 2 ocasiones danzó, en las 2 ocasiones hubo incluso sacrificios, pero solamente el Señor se gozó cuando hubo también obediencia, porque la obediencia es temor de Dios. Pero seguimos entonces, porque no solamente estos serafines tenían 6 alas y solamente volaban con 2 y con las otras se cubrían por respeto, sino que, dice el verso 3, que el uno al otro daba voces, gritaban, exclamaban, proclamaban. ¿Y qué proclamaban? Seamos bendecidos, qué buena fiesta, qué bien, Dios es amor, amor, amor. No. Siguiendo con las alas en la cabeza, en la cara y las alas en los pies. Obviamente lo que cantaban era santo, santo, santo. Porque eso es lo que hay como principal realidad frente al trono de Dios, su santidad. Su santidad es lo que conmovió el corazón de Isaías. Y ya veremos hasta dónde lo conmovió, cómo reaccionó Isaías frente a esa realidad de la santidad de Dios, del clamor, de la proclamación, de la canción de los ángeles, que decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los vestidos llenaban el templo en la visión, pero la gloria de Jehová llenaba toda la tierra. Porque Él es el creador y sustentador de toda la tierra. Es el Dios de toda la creación. Y su gloria se manifiesta en toda la creación, día tras día. La propia creación exalta la gloria de Dios. Y esto es lo que cantaban los serafines, lo que cantaban los seres vivientes. Gloria, pero santo, santo, santo. ¿Qué sigue diciendo? Verso 4. Los quiciales de la puerta, esto es, los cimientos de los umbrales, dice en el original, se estremecieron con la voz de que clamaba y la casa se llenó de humo. Una vez más, ¿cuántas veces el Señor cuando se gozó por la alabanza del pueblo de Dios se manifestaba llenando el lugar de humo? Y aquí, en manifestación de su grandeza y de su gloria, dice que tembló, se estremecieron los quiciales, los umbrales, esa manifestación de la gloria de Dios que de hecho se sacudía por la voz, pero la casa se llenó de humo de la presencia de Dios. La presencia, lo que llamaban los hebreos la Shekinah, se manifestó. ¿Por qué? Porque Dios estaba siendo glorificado. Pero aquí estaba Isaías, pobre Isaías, porque de repente se encontró en una situación, qué bonito, no, qué hermosa visión. No era una visión solamente. Él se vio a sí mismo frente a la santidad de Dios. No fue simplemente una visión que le trajo algún conocimiento, alguna revelación. Si hubo una revelación, una única y principal revelación en esta visión, fue la grandeza y la santidad de Dios. Y frente a la grandeza y la santidad de Dios, ¿qué pudo hacer frente a ese espejo? Isaías no tenía alas suficientes para taparse los ojos y los pies, pero se vio impuro. Tuvo conciencia de su impureza frente a la santidad de Dios. Y miren lo que dijo, verso 5. Entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Tuvo una conciencia de la grandeza de Dios, pero también tuvo una conciencia de su propio pecado. Y dijo, aquí estoy en falta, pobre de mí, ay de mí, soy muerto. Aquí no puedo durar ni 2 segundos. Aquí no hay lugar para mí. Soy pecador. Frente a la grandeza de Dios, frente a la santidad de Dios, en la presencia de Dios, no hay lugar para el pecado. Y el pecador tampoco tiene lugar. El pecador
frente a la presencia de Dios y la santidad de Dios tiene una sola posibilidad: la muerte. Y Isaías lo tenía muy claro. Él era un siervo de Dios, era un profeta de Dios. Y entonces dice, verso 6, porque la gracia de Dios formaba parte de esa visión, dice, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Por la gracia de Dios, Isaías fue limpio y pudo permanecer. Había una opción, había una fuente de limpieza, había una fuente para purificar los labios inmundos, para quitar el pecado. Y aquí nos dice que este ángel, este serafín, dice que cogió un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. ¿De qué altar? Del altar de los sacrificios, de ahí donde eran consagrados los sacrificios, tanto para perdón de pecado como para glorificación de Dios. Allá había holocausto de adoración, pero también había sacrificios por el pecado y las ofrendas quemadas. Y de esos carbones que son símbolo de la cruz del Señor, porque el altar donde murió el verdadero Cordero de Dios fue la cruz. Y desde allí salió la limpieza y el perdón para Isaías. De ahí salió ese fuego que dice que ese carbón tomado del altar tocó con él sobre mi boca, dice Isaías, y dijo, y aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Y hoy el Señor nos ha traído a nosotros también, a través de otras brasas salidos de otro altar de la cruz, también te ha traído a ti y me ha traído a mí limpieza, nos ha traído perdón, nos ha traído reconciliación. Nosotros no podríamos entrar a la presencia de Dios. No estamos en condiciones de entrar a la presencia de Dios, pero hoy el Señor también nos permitió entrar. ¿Por qué hoy pudimos entrar y adorarle? Porque el Señor en un momento te llamó a ti, me llamó a mí, a cada uno de una manera diferente. Para algunos habrá usado un salvavidas, como hacemos a veces en la televisión para proclamar el Evangelio. El Señor nos tiró a todos un salvavidas de diferente manera, a través de unas personas, a través de un programa de radio, televisión, a través de un encuentro personal con Dios. El Señor usa el método que Él soberanamente quiere, pero cada uno de nosotros, si pudimos entrar hoy a la presencia del Señor, fue porque el carbón que sale de la cruz tocó tu boca, tocó mi boca, tocó tu corazón y tocó mi corazón. Y entonces no somos muertos, sino que somos vivos para Él. Y entonces dice, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Lo mismo que sale de la cruz. Dice, la culpa, ¿quién llevó la culpa nuestra? El Señor. El Señor cargó sobre Él nuestro pecado, dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Él fue la víctima propiciatoria, la que cargó la ira de Dios sobre Él para que no cargara sobre nosotros. Y por eso nosotros hemos sido limpios de la culpa, porque Él la cargó y Él pagó el precio. Y yo hoy no tengo culpa, porque Él cargó mi culpa. Pero también es limpio mi pecado, porque Él se identificó con mi pecado y lo cargó en la cruz también. De hecho, dice la palabra que el acta que nos era contraria, el acta que nos acusaba de los pecados tuyos y los míos, fue clavada en la cruz y ahí fue cancelada por la gracia de Dios. Y entonces hoy podemos entrar a la presencia de Dios. Es más, hoy tenemos lugar para entrar a donde no podía entrar Isaías, que era al lugar santísimo. Nosotros podemos entrar por la gracia de Dios, pero no podemos olvidar la enseñanza que aprendió Isaías. No podemos entrar con las 6 alas. Tenemos que aprender a entrar, aún perdonados y limpios, somos perdonados y limpios por la gracia de Dios. Y Dios sigue siendo el santo, santo, santo. Y debemos seguir entrando a la presencia de Dios con reverencia, con temor de Dios. Porque aquí no dice que los serafines eran pecadores y por eso tapaban sus caras y por eso tapaban sus pies. La reverencia es necesaria siempre delante de la presencia del Señor. A veces nos es
demasiado familiar el Señor, porque es nuestro Padre, es nuestro amigo, es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y en esa conciencia parcial de quién es Dios para con nosotros, nos olvidamos que Él es el Santo, Santo, Santo. Y a veces nos tomamos licencias que son de irreverencia delante de la presencia de Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso. Dios sigue siendo santo. Y que entremos perdonados no significa que hagamos lo que a veces hacen nuestros hijos con nosotros, ¿no? Que se suben por encima de nosotros. Bueno, ya mi hijo no, porque ya tiene, ahora mi nieta es lo que lo hace, ¿no? Que trepa por nosotros y por ahí viene hasta, si es pequeñita, por ahí hasta nos pega, nos tiran con algo. Mi nieta es muy animosa a arrojar cosas, así que lo que pilla, ¡pua!, ¿no? Y tiene puntería y fuerza además, ¿no? Claro, pero no hemos de ser así nosotros con nuestro Padre Celestial. No podemos perder la reverencia en ningún momento. Y sigue la experiencia de Isaías, porque dice el verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? No le llamó a Isaías antes este llamado que no fue dirigido a él, sino que fue un poco como general para ver si respondía a Isaías, pero fue después de que Isaías, primero, tuviese la conciencia de la santidad de Dios. Segundo, se encontrase con su propia realidad. Tercero, fuese limpiado, perdonado, fuese restaurado. Y recién después podía ser enviado. Qué importante también. El servicio, como decía al principio, está relegado, está sujeto a todas estas cosas. Nuestra adoración, pero también nuestro respeto, nuestra limpieza, nuestro perdón. Por tanto, cuando dice Dios, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Tú me has dado vida, Señor. Tú no me has fulminado, sino que me has limpiado. Tú me has salvado. Ahora, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero servirte. Envíame a mí. Isaías no la pasó bien. Tal vez no la pasó tan mal como Jeremías en su ministerio, aunque dice la tradición, que no la Biblia, que Isaías murió aserrado, que se escondió en un árbol y que aserraron el árbol con él adentro y todo. Y que eso es lo que haría referencia a Hebreos 11, cuando dice que algunos fueron aserrados. La cuestión es que Isaías no perdió jamás esta conciencia de la santidad de Dios y fue un siervo fiel y humilde. Porque, ¿sabes? A veces, y esto sucede sobre todo si Dios nos da talentos o si nos da dones o si nos da algún ministerio, es muy fácil que nos creamos que es nuestro o que de alguna manera nos hace diferentes o superiores o mejores. Y entonces necesitamos pasar por esto, por el carbón. Necesitamos pasar por el altar. Necesitamos ser quebrantados para poder servirle quebrantados. Sin quebrantamiento no hay servicio espiritual. Sin quebrantamiento hay servicio carnal. Pero el Espíritu Santo solo puede servir a través de un hombre, de una mujer, que no solamente tiene un don de parte de Dios, sino que además tiene la carne muerta. Como se dice, toda la carne al asador, pero hasta que es una ofrenda del todo quemada. A veces decimos, bueno, una ofrenda no del todo quemada, no un asado argentino, no, pero la carne tiene que ser una ofrenda quemada del todo. Y yo decía que hoy quería compartir unos textos que me son preciosos, y este era uno. Y otro está en Apocalipsis, y que también muestra adoración en el trono. Vamos a Apocalipsis capítulo 4. Hay una descripción del culto celestial. No voy a leer todo el capítulo 4, creo que todos lo conocéis. Pero hay una descripción, bueno, mejor sí voy a leer bastante, para que la descripción quede clara. Porque a veces por querer leer menos y explicar más, la liamos peor. Dice capítulo 4 de Apocalipsis, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá
y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. ¿Os suena? Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, ¿qué decían? Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vemos que no cambia la adoración celestial, porque Dios no cambia y la adoración celestial es la misma. Y vemos otra vez estos seres con 6 alas, pero otra vez cantando que santo, santo, santo. Pero había otra cosa allí. Dice que había 24 ancianos. No voy a entrar en quiénes eran estos 24 ancianos o quiénes representan, porque no es el tema. Pero sí dice que llevaban unas coronas de oro. Y la palabra aquí, este texto para mí es muy precioso porque un día me encontré con algo. Sí, gracias. Me faltaba una mano para el agua. Gracias. Y una vez me encontré con algo, estudiando este pasaje, que me abrió los ojos a una realidad muy preciosa. Aquí dice que llevaban coronas de oro. ¿Sabéis que en la Biblia, en el griego, hay 2 palabras que se utilizan para lo que nosotros llamamos corona? Una es diadema, que hace referencia a la corona de un rey. Y en la traducción Reina Valera, las 2 o 3 veces que aparece esa palabra diadema, está traducida, que en el griego es diadema, está traducida como diadema. Y hace referencia a eso, a una corona de un rey, una corona de autoridad. Pero la otra palabra que aparece mucho más en el Nuevo Testamento es la palabra Stéfanos, que significa algo redondo. Y hace referencia a aquellas coronas que daban a los deportistas, que hoy en día evolucionaron en medallas, pero inicialmente eran coronas que se hacían de laurel o de otros, dependiendo de las regiones y lo que hubiese de vegetales a mano, los hacían de diferentes vegetales. Los juegos sísmicos, por ejemplo, tenían coronas de laurel, había otros sitios en los cuales había otro tipo de coronas, pero incluso los gobernantes, si habéis visto estatuas, por ejemplo, de Julio César, usaban coronas, ellos sí coronas de oro, pero ¿qué significaban los generales romanos o en algún caso algún soberano que usaban esas coronas? Eran que habían sido vencedores en batalla. No podían usarla o no debían usarla, porque algún que otro emperador que no había peleado en su vida, pero lucía alguna de estas, un poco como el de Gladiator. Pero, ¿qué significaban? Un mérito de algo ganado, sea una batalla, sea una carrera, pero siempre que aparece esta palabra Stéfanos, que se traduce en nuestra Reina Valera como corona todas las veces, significa esto, no una corona de un rey, sino una corona de algo que se ha ganado por mérito. Sea una batalla, sea una carrera, sea una competición, siempre hace referencia a mérito, a dignidad. Y que todas las veces que aparece, por ejemplo, que Dios nos dará una corona de justicia, la corona de salvación, todas estas coronas que aparecen siempre hacen referencia a este Stéfanos, no a la corona de autoridad, sino a la corona de un mérito por una victoria ganada. Y así aparecen estos 24 ancianos. Llevan cada uno un Stéfanos en la cabeza, porque habían de alguna manera alcanzado mérito. Y entonces miren lo que hacían. Vamos a partir del verso 9.
En el verso 8 veíamos cómo los seres vivientes con sus alas cantaban, Santo, Santo, Santo. Y el verso 9 dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. O sea, cuando Dios era glorificado por los seres vivientes, verso 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí vemos algo más de la adoración, que no vemos en el caso de Isaías. Para Isaías fue una situación casi de crisis, esa visión repentina, pero aquí vemos ya una situación más prolongada, los 24 ancianos en sus tronos, con esos estéfanos en la cabeza, y en medio de la adoración de los seres, miren, vamos a ver lo que hacen. Primero, verso 10, los 24 ancianos se postran, porque delante de la grandeza de Dios, ¿quién podrá estar de pie? Pero es más, dice, delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive. No es lo mismo postrarse que adorar, aunque las dos cosas son hermanas en sí. La postración no es adoración, la adoración no es postración, pero las dos cosas trabajan en conjunto, porque la postración es símbolo de una humillación delante de alguien, en este caso delante de Dios. Y la adoración es ese reconocimiento de la grandeza de Dios. Es mucho más que una canción, es un reconocimiento humilde de la grandeza de Dios y de mi pequeñez. Así que los ancianos dice que se postran y que adoran, pero también echan sus coronas delante del trono. ¿Qué es lo que echan delante del trono? El reconocimiento de sus méritos. Eso que había sido ganado por algún mérito, ahí lo ponen delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Miren lo que dice el verso siguiente. Señor, digno eres de recibir. No somos nosotros dignos, tú eres digno. Por eso yo me quito la corona, porque no hay mérito en mí. Si yo tengo una corona, corona de la vida, corona de justicia, las coronas que el Señor nos ha prometido a todos sus hijos por las victorias en Él, todas son mérito de la cruz, todas son mérito del Señor. Por eso es que si tú tienes una corona, que la tienes y la tendrás, es en realidad una corona que le corresponde al Señor. Porque el mérito es de Él. Solo Él nos te ha dado salvación, solo Él me ha dado salvación, solo Él te ha dado la posibilidad de estar sentado en la presencia de Dios en adoración, solo Él te ha dado la opción de tener vida eterna. Por tanto, el mérito es de Él. Y entonces, nunca te adueñes de la corona, nunca te creas que te pertenece. Ningún mérito te pertenece, ningún mérito me pertenece. Solo tú, Señor, eres digno. Por eso, Dios nos da coronas, pero son para poner a sus pies. No para lucir, no para exaltarnos, sino para exaltarle. Ese es el propósito de las coronas que el Señor te da, que el Señor me da. Jamás ser glorificados nosotros, siempre ser glorificado Él. Por eso los ancianos terminan esta adoración diciendo, Señor, tú eres digno de recibir, ¿qué? La gloria, la honra y el poder, todo, solo tú eres digno, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya. Hermanos, no quiero extenderme más, pero tengamos conciencia de lo que es entrar a la presencia de Dios. Siempre que nos acercamos a la presencia de Dios, cada culto, cada momento de oración, en lo privado, en lo público, nos estamos acercando a nuestro Padre, sí, a nuestro Salvador, sí, pero también al Santo, Santo, Santo. Nunca debemos perder eso de vista. Y cada vez que querramos volar, recordemos que de las 6 alas, solo 2 son para servir, 4 son para honrarle, 4 son para reconocer que Él es santo. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Recibimos la palabra.
Amén. Me estaba acordando de, ¿habéis visto cuando, que te da un poco de vergüenza ajena cuando pasa? Están en un programa, un telediario, un noticiero, un telediario, y entonces conectan antes de tiempo con la corresponsal. ¿Habéis visto, no? Entonces está toda España ahí atento y ahí está ella diciendo, ¿pero me ves bien pintada? Pero, o diciéndole al cámara, la iluminación cómo está. Compañera, ¿estás dentro? Y ahí se pone en la compostura adecuada y da la noticia, ¿no? Y yo me imagino cuando hay momentos que estamos para entrar en la presencia de Dios y que es un momento tan importante y tan solemne y los ángeles están allí de lleno, la adoración celestial y a nosotros nos pillan en otra, ¿no? Nos pillan en un momento así donde es como un momento ridículo, que estamos perdidos, ¿no? Y los ángeles dicen, no se enteran, estos están, como decía nuestro pastor Fernando, no se entera de la película este. Y necesitamos a alguien, como a veces hacemos con los niños, ¿no? Que le pegamos un pellizquito así como diciendo, estate en lo que tienes que estar. Delante del Señor, mis hermanos, tiembla la tierra. ¿Es papá? Es papá, pero delante del Señor tenemos que tener el entendimiento de lo que vemos tanto en Isaías 6 como en Apocalipsis también, capítulo 4. Los mismos ingredientes, la misma reverencia, la misma santidad. No es que hay una adoración en el Antiguo Testamento y una adoración en el Nuevo. Es lo mismo eternamente y para siempre. Es muy interesante en el griego, en el original, cuando dice que se postran y adoran, tanto se puede leer como en el tiempo presente como en el futuro. Se postrarán y adorarán. Echan sus coronas, se puede leer también de esta manera, echarán sus coronas. Porque eso lo vamos a ver nosotros. No solamente es algo que vio Juan, sino que estaremos nosotros allí, hermanos, viéndolo y contagiándonos de esa adoración, postrándonos también y echando nuestra corona a los pies del Señor. Y en ese día que no te pille como la del telediario. ¿De acuerdo? Ponemos en pie para darle las gracias al Señor que nos habló su palabra. Gracias, Señor, precioso eres tú, maravilloso eres tú, Señor, que nos has dejado ver lo que pasa en el cielo. Cuando Isaías lo vio, cayó como muerto. Ay de mí, que soy pecador y han visto mis ojos al Santo. Oh Señor, Dios mío. Y así también nosotros nos sentimos deudores, que no somos dignos. Todo se lo debemos a la gracia. No podríamos permanecer delante de ti, Señor, un Dios santo, 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 si no fuese por el Cordero. Por eso que nos tocó la sangre de Cristo Jesús. El sacrificio del altar que se produjo allá en Jerusalén, en el Gólgota, en el Calvario. Gracias, Señor, porque tu perdón nos habilita, tu perdón nos permite estar ante ti, en tu presencia, en el Santísimo, y contemplar tu hermosura y no morir. Oh Dios mío, como murió Uza. Pero Señor, nos revestimos de esta actitud santa de los ángeles que volaban con 2 alas. Nos revestimos de este espíritu de Isaías, contrito y humillado. Contritos es en arrepentimiento y humillados es quebrantados delante de ti, Señor. Nos revestimos también del sentir de los 24 ancianos que te dan a ti toda la gloria, que todo mérito, todo triunfo, todo lo conquistado, todo lo ganado, reconocen que la gloria es para ti. Tú eres digno, Señor. Todo es por tu gracia. Aleluya. Todo te lo debemos, Señor. Bendito seas, Padre. Perdónanos si alguna vez, Señor, nos quedamos con algo de esa gloria que te pertenece.
Es tan engañoso el corazón, es tan engañoso el pecado. Esa naturaleza, Señor, tan egocéntrica. Por eso, hoy, Dios mío, tomamos la palabra para que ciña nuestro entendimiento y para que guarde nuestro corazón de toda jactancia. Porque solamente tú, Señor, estás en el trono y mereces la gloria y la honra. El único nombre que es inolvidable, el único nombre que está brillando en alto es el nombre de Jesús. Gracias por ese nombre que se ha convertido también en nuestro nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Señor, no queremos desentonar con el cielo. No queremos, Señor, estar en otra actitud diferente. Señor, queremos hacerlo bien, hacerlo con entendimiento, vivir así delante de ti todos los días en la tierra y por supuesto por la eternidad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. No se canse de adorar. Aleluya. Amén, amén, amén. Qué bueno ha sido estar frente a la palabra de Dios. Queremos invitarte a que sigas en la sintonía de Radio y Televisión Vida y que tengas la certeza de que un día hay un lugar para ti también en ese cielo. Y solamente tienes que recibir el regalo del perdón, de la salvación en Cristo. Eso sí, arrepintiéndote como Isaías, reconociendo que tú eres pecador y que Cristo es lo único que te permite estar delante del cielo, delante de ese Dios 3 veces santo. Así que sigue poniendo tu confianza en Jesús y buscándole. Nosotros a los pies de